Bueno, hay que decir que los meses más seguros de nuestra historia se sitúan en el marco del régimen de excepción. Los resultados son contundentes. ¿Qué permite el régimen de excepción? Tener un mejor control de territorio. En este momento podemos decir que El Salvador ha recuperado completamente el territorio. El territorio ya no le pertenece a las pandillas. El territorio le pertenece al pueblo salvadoreño. El Estado antes era débil y no protegía al pueblo honrado. Ahora esa historia ha cambiado, el régimen de excepción ha dado estos frutos. No solamente tiene que ver con la captura de criminales, tiene que ver con el combate al crimen organizado, con el combate también al narcotráfico, también el decomiso de armas, también el retiro de los activos que ocupaban las pandillas para poder hacer sus operativos criminales. Por lo tanto, si vemos el resultado, es mucho más amplio de lo que uno puede pensar, y por eso es que como nueva asamblea vamos a seguir apoyando las veces que sean necesarios. Si es necesario prorrogar el régimen de excepción todo este año, lo vamos a hacer, porque lo más sagrado para un ser humano es la vida, como dice la Constitución, y eso es lo que nosotros estamos garantizando como nueva asamblea. El régimen de excepción ha traído diferentes críticas, especialmente en la oposición y otros medios también. ¿Qué le podrían decir ustedes a la oposición que se siguen negando a dar su voto? La opinión más importante es la del pueblo salvadoreño que ahora vive en paz. A ellos hay que preguntarles. La opinión de los diputados de la oposición y de todos los voceros de la oposición siempre va a ser en contra del régimen de excepción. De hecho, ellos no votan por el régimen de excepción. No votaron para construir el centro de confinamiento. No votaron para darle más equipo a la policía. No votaron para darle más financiamiento a la Fuerza Armada. Es decir, ellos no votan en ninguna iniciativa que busque combatir el crimen. Siempre se oponen. Entonces, que la población juzgue. Porque al final de cuentas aquí es claro, o estamos en contra de los criminales o estamos con los criminales. Y la oposición claramente ha demostrado que no está con el pueblo honrado, con el pueblo salvadoreño. Y por eso nosotros, la opinión que nos importa es de todos los empresarios. Si incluso voceros de la ANEP han dicho claramente que las empresas reportan un nivel de seguridad que les permite a ellos ya no pagar extorsión. Y no estoy hablando solo de grandes empresas. Pequeñas, medianas y grandes empresas ya no pagan extorsión. Pregúntenle cómo se sienten las familias que han recuperado sus casas. Casi 5,000 familias han recuperado sus viviendas que antes las pandillas les habían arrebatado. A ellos hay que preguntarles qué les parece el régimen de excepción. O a los médicos o enfermeras que ya no son amenazados en los hospitales por las pandillas. O a los profesores que en las escuelas eran amenazados también por las pandillas. Los profesores ahora pueden dar las clases de manera tranquila. Los estudiantes también que pueden ir tranquilamente con su computadora sin temor a que se la roben. Ese es el cambio que ha permitido el régimen de excepción y por eso nosotros lo vamos a seguir apoyando, aunque la oposición lo critique. Diputado, me gustaría conocer un poco su opinión respecto a el periodo que recién finalizó en cuanto a las vacaciones, que han sido calificadas como las más seguras de la historia. ¿A qué se le puede atribuir y cuál es su valoración como diputado? Bueno, primero las vacaciones más seguras de Semana Santa las hemos tenido recientemente. Primero, las vacaciones se sitúan dentro del marco del régimen de excepción. El centro histórico ha sido el punto de atracción. ¿Por qué razón? Porque se ha permitido dar un paso importante que faltaba y es el ordenamiento. Ya la seguridad en el centro histórico es una realidad. Lo pueden palpar turistas nacionales y extranjeros. Muchos testimonios de familias que que tenían 20, 30 años de no visitar El Salvador, compatriotas que se animaron a venir a esta Semana Santa porque ya el país es seguro. Son los datos los que demuestran que el país ya cambió, ya no es el mismo El Salvador. Teníamos Semanas Santas en gobiernos de Arena de hasta 200 homicidios en la Semana Santa. En los gobiernos del FMLN hubo Semanas Santas de 150 homicidios. Bajo el actual gobierno, la historia ha cambiado. Y lo que tenemos es, por ejemplo, este mes, vamos viendo cómo vamos superando incluso, ya en este momento nos estamos comparando con el periodo anterior donde inició el régimen de excepción. Y el país cada día demuestra que puede ser más seguro. Y por eso es que lo que estamos viendo en El Salvador,
con las vacaciones. Es lo que se puede ver en lo que viene para las fiestas agostinas. Vamos a tener de nuevo más seguridad. Y eso es lo que nosotros queremos. Seguir bajando los índices de homicidios. Todavía hay pandilleros escondidos. Por eso es que la fase de extracción está activa. Se van a sacar donde se encuentren para que las familias puedan disfrutar no solo de las vacaciones de Semana Santa, sino que cada día que quieran disfrutar de todos los tesoros turísticos que tiene nuestro país lo pueden hacer. Diputado, actualmente existe un clima internacional poco favorable. Entre ellos estamos hablando de la inflación, estamos hablando del conflicto entre Ucrania y Rusia, también estamos hablando sobre la elevación de tasas de interés por parte de la banca internacional, y en medio de eso el Fondo Monetario Internacional ha elevado la perspectiva de crecimiento económico para El Salvador de 1.7 a 2.4. ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer como diputado? Yo quisiera remarcar algo. En los últimos años El Salvador no ha podido crecer más del 2%. Y con el gobierno del presidente Nayib Bukele ha superado ese promedio, a pesar de enfrentar la peor pandemia del último siglo. ¿Qué dijo como el informe del Fondo Monetario Internacional? Que El Salvador ya recuperó su nivel económico previo a la pandemia. Que El Salvador tiene una economía saludable con franco crecimiento. Destacó que el PIB para el rubro de educación haya subido del 3.5% que lo mantuvieron gobiernos pasados al 5% con el gobierno del presidente Nayib Bukele. Destacaron la reducción histórica de la delincuencia. También lo destacó el Fondo Monetario Internacional. Y por eso proyecta que El Salvador va a crecer 2.4%. Esto es por encima del promedio de Centroamérica. Repito, El Salvador no había crecido más del 2% en gobiernos pasados, y eso que no enfrentaron pandemia, que no se enfrentaron a una coyuntura terrible económica que está generando la guerra, la escalada de precios descontrolada que hay en el mundo. Y a pesar de eso, el gobierno de El Salvador ha establecido políticas que permiten proteger el bolsillo de la población. Recordemos las 11 medidas de protección económica que implementó el gobierno y que nosotros como asamblea hemos venido apoyando también. Otro aspecto que destacó el Fondo Monetario Internacional es la diversificación económica de El Salvador con la estrategia de subsidio. Esto también anima y fomenta el turismo internacional, que es un rubro estratégico. El Salvador va a tener mejores tasas de turismo en la medida en que sea más seguro. Y eso ya lo estamos viendo, y ese es otro elemento que destacó el Fondo Monetario Internacional. De hecho, diputado, hemos visto que diversos sectores, entre ellos la diáspora también, ha expresado que tiene proyecciones de elevar su inversión, es decir, proyectos de inversión en el país. ¿Qué están dando a entender ellos con este tipo de mensajes y obviamente pues acciones bien concretas? Es importante esta pregunta porque el sistema jurídico de El Salvador ahora es más robusto y aquí se están respetando las reglas del juego para que los inversores tengan la certeza de que los dados no están cargados a favor de unos o de otros como en el pasado. ¿Por qué lo digo? Porque el actual ministro de Hacienda ha establecido una estrategia para facilitar la inversión a los turistas que quieran venir, ya sean nacionales o inversionistas de otros países, pero también le ha mandado un fuerte mensaje a aquellos empresarios que prosperaron en el pasado de manera incorrecta, incluso de manera ilegal. El plan antievasión permite que las reglas del juego sean transparentes y claras para todos. Y yo felicito a toda la diáspora, a los compatriotas que están animándose a invertir en El Salvador, porque es más seguro invertir. Y no me refiero a la seguridad solo de que ya no hay criminales en las calles, sino que tenemos un liderazgo fuerte, un presidente que lo quiere el país. Recordemos que entre más fuerte es un gobierno, más confianza hay en los inversores. Un gobierno débil a la deriva, pues nadie se anima a invertir. Por ejemplo, como el gobierno pasado, el FMLN. Ahora tenemos un liderazgo fuerte que da confianza y que anima a los inversionistas a poder instalarse en El Salvador, y nosotros como nueva asamblea estamos haciendo reformas para facilitar estas inversiones. Otro aspecto fundamental, la inversión histórica pública que está haciendo el gobierno. 2.000 millones de dólares en inversión pública, solo en obra. Imagínense la transformación que está teniendo el país.
con nuevas carreteras, nuevas escuelas, nuevos hospitales. La logística, cómo se está desarrollando, pero eso se hace para que el país dé los pasos necesarios y lograr niveles de crecimiento favorables para nuestra economía.